Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a una clase más de nuestro curso de formación en gestores energéticos. Adelante, Edison. Bienvenido, José Luis. El micrófono, Edison. ¿Escuchan ahí? Sí, escuchamos. Sí, escucha. Bueno, buenas tardes. Pues seguimos con la parte de revisión de términos y... Déjenme un momento que esto se haga así. Gracias. Vamos viendo un poco de lo... Avanzando. De lo que vimos ayer, viendo un poco de repaso, lo que vimos son los sistemas de gestión de la energía, cómo los sistemas de gestión de la energía atacan o apoyan a las ODS. En este punto nosotros podemos ver que un punto clave que es en las ODS es los sistemas de gestión de la energía. Sí, estamos hablando de las ODS. Hablamos un poco cómo impacta al número 7, a lo que es energía accesible y no contaminante, en donde vimos cómo nosotros podemos conseguir o apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible desde el sistema de gestión de la energía. Vimos las ciudades y cómo desde el sistema de gestión de la energía podemos apoyar también a lo que nosotros vemos como ciudades y comunidades sostenibles desde el punto de vista de la ISO 50001. Vimos cómo la ISO 50001 también puede apoyar a todo lo que es la adopción y difusión de prácticas tecnológicas con el fin de apoyar a una producción y un desarrollo sostenible desde el punto de vista de las industrias. ¿Sí? Y como último punto de las ODS, donde vimos que como un sistema de gestión de la energía puede apoyar al objetivo de la número 13, que es acción por el clima. Como ustedes habíamos visto, ahí vimos un poco de las tendencias, que cómo van creciendo las tendencias de... son todos los apuntes de ayer. Vimos cómo los sistemas de gestión de la energía están apoyando cómo están la estructura de alto nivel, cómo nosotros podemos integrarlos. De hecho, hoy en el chat alguien me compartió y me decía cómo yo puedo integrar las normas que conversamos ayer, la 9000, la 14000 o la 50001. Les comentábamos que sí se había hecho esta parte y que tenemos experiencia y que funciona muy bien. De hecho, la 14000 y la 50001 tienen un mismo o comparten un objetivo en común, que es mitigación del impacto ambiental. Vimos cómo está estructurada la norma ISO 50001, la parte principal que habla de los requisitos de la norma, los anexos que dan una orientación respecto a cada uno de los requisitos en caso de no estar entendido, y la parte del anexo B que hace una comparación entre la edición 2011 y 2018. Nos centramos en lo que es la ISO 50001-2018, porque ya la ISO 50001-2011 ya está fuera, ¿sí? Vimos un concepto fundamental de lo que es las ISO 50001 desde el punto de vista de cuál es su objetivo final, que es la mejora continua del desempeño energético, visto desde 3 puntos, que son el desempeño, el uso de la energía, el consumo de la energía y la eficiencia energética, ¿sí? ¿Cómo esto podemos atacarlo? ¿Cómo podemos trabajar con esto? Aquí vimos un poco cómo irían el impacto de la gestión de la energía en años. Nosotros no debemos trabajar y buscar un sistema de gestión de la energía que sea inmediato a trabajar en un año. Nosotros siempre deberemos buscar un sistema de gestión de energía que sea valorable en el tiempo, ¿no? Y que esto indica que es la mejora continua.
¿sí? Vimos aquí cuál es la etapa. Esta es una bonita curva. Es cómo ustedes conseguirían los ahorros de energía. Por gestión, generalmente estamos hablando mayor al 20%. Y después ya cuando necesitamos inversión, cuando estamos hablando de inversiones, que serían nuevas tecnologías o energías renovables, estaríamos entre un 5 a un 8%. Aquí debo aclarar una cosa, también es hacer eficiencia energética desde el punto de vista que yo puedo hacer una eficiencia energética del punto de renovación de activos. No, está bien, ¿sí? O puedo hacer un punto de vista de eficiencia energética desde el punto de vista de gestión. Ahí sería un punto más en ver cuál es mi objetivo final y cuál es mi meta estratégica de mi sistema de gestión de la energía. ¿Sí? Luego vimos el ciclo de mejora continua, cómo está apalancándose cada uno de los ciclos de Deming para la norma ISO 50001, cómo puede planificar, cómo está el hacer, cómo va el verificar y cómo va el actuar. Después presentamos el mismo ciclo de Deming, pero con las tareas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Esas tareas que nosotros vamos a trabajar van enfocadas están enfocadas a todo lo que esté en azul. Vamos a hacer talleres prácticos. ¿Sí? Y todo lo que es en negro, lamentablemente, o la norma es así, son terminologías, son conceptos que necesitamos abordarlos, pero eso está teórico. ¿Sí? Son cosas que vamos a tratar de hacer. Aquí hemos incluido un punto rojo, como hablábamos ayer. Esto lo haremos entrando a la clase, a la primera clase del día martes, un análisis del contexto organizacional, cómo está funcionando y cómo abordamos riesgos y oportunidades. Perdón, al final de la próxima semana. Sí. Vimos el objeto de aplicación de la norma ISO 50001. Hoy tenía una consulta de alguno de nuestros compañeros que nos acompañan y vemos que el sistema de gestión de la energía puede ser para toda una organización. Pero yo les había dicho que también funcionaría para una parte de la organización. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo yo hago primero esto y después llego a alcanzar esta parte? ¿Cómo hago este salto? Si primero estoy haciendo una parte, ¿cómo salto a toda la organización? Y la respuesta es fácil. Yo ya tengo un sistema de gestión de la energía totalmente documental y trabajando. Aquí la parte es la documental. Esta documental tengo que emplearlo a toda esta organización, pero manteniendo los mismos procedimientos, manteniendo los mismos instructivos. Instructivos capaz que hago porque ahora ya no tengo un usuario significativo solo de aquí. Pero si yo tengo hecho bien esta metodología, la misma metodología va a abarcar luego acá. ¿Sí? Cambiará un poco, aumentará un poco la parte de instructivos, cambiarán los usuarios significativos de energía. Sí, pero ya tenemos una metodología para hacer la revisión energética que nos va a servir. Y ya tenemos un plan de recolección de datos que también vamos a aplicar el mismo plan, pero acá tendremos nuevas variables, nuevos controles operacionales que estaremos. Los indicadores de línea base, como los indicadores de desempeño energético y las líneas base, tenemos una metodología que ya determinamos en la primera parte y que luego esto también podemos abordar acá. Lo único que cambiará es cuáles son los elementos que vamos o los datos que vamos a considerar para determinar esos nuevos parámetros. Vamos a conversar esto con José Luis. Tenemos muchos ejemplos de la vida real en los cuales nosotros hemos trabajado primero en unos sectores de las organizaciones y después hemos saltado acá. Entonces, como decirte, yo al principio tendré la línea base de este equipo, pero después vas a ver que también tengo la línea base de toda la organización.
¿sí? También vamos a ver, podemos ver dentro de eso. Creo que sí está considerado, ¿cierto, José Luis, ver eso? José Luis, Sí, es que tenía el micrófono desactivado. tenías el Sí, sí, micrófono. es cierto, es cierto. Es ahí. Vamos a abordar, entonces estén tranquilos, el rato que estemos haciendo los ejercicios prácticos, vamos a abordar lo que es un usuario significativo de un sector y un usuario significativo general, ¿sí? Y lo mismo en las líneas bases. Luego nos concentramos en lo que es el objeto y campo de aplicación. Y aquí había una palabra que decía José Luis ayer, es el debe. Yo donde veo debe es un requisito y no hay otra que aplicarlo, ¿sí? El debería es una recomendación, tal como se dice, pero para el debe me dice que yo tengo que tener información documentada, ¿sí? Y esa información documentada, que lo veremos más adelante, podría ser un procedimiento, un registro o un instructivo. ¿De qué depende esto? De que sea del tamaño y complejidad de la organización, ¿sí? Luego tenemos las notas que nos ayudan a entrar o que nos ayudan a entender ciertos conceptos y definiciones. Les había dicho que lo interesante de abordar el sistema de gestión de la energía era necesariamente empezar a trabajar por estos dos para entenderle mejor al sistema de gestión de la energía, pero la norma nos puso en este orden. Entonces, primero ya vimos el 3.1, el 3.2 y el 3.3. Hoy nos vamos a centrar en los puntos, en las definiciones y términos que son esenciales para el desempeño energético de un sistema de gestión de la energía, o las definiciones esenciales o los que son primordiales para que un gestor energético tenga éxito y entienda y comprenda del idioma que vamos a hablar ahora. Primero vimos de acuerdo a lo que es organización. Solo estoy yendo rápidamente para ya tomar el hilo. Vimos lo que es la alta dirección, cómo definimos el alcance de un sistema de gestión de la energía, qué son las partes interesadas. Vimos a un sistema de gestión de la energía que no está, perdón, un sistema de gestión de la energía, el concepto, ¿sí? Vimos la política. Deme un momento, por favor, que tengo un ruido acá. José Luis, ¿podrías darme una mano un minuto, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, estamos empezando. Ayer estuvimos viendo, lo que pasa es que yo no puedo pasar las diapositivas porque está proyectando las diapositivas Edison. Tenemos dentro de los términos, las definiciones, hay unos términos directamente relacionados con el sistema de gestión. Ahí tienen la política y la política energética. Pueden buscar por internet, hay algunas grandes organizaciones, sobre todo multinacionales, que tienen abiertos los documentos de política, y ya los tenían abiertos en política de calidad, ya los tenían abiertos en política de medioambiental, también de seguridad, y pueden ir a buscar esas políticas e intentar entender si cumplen esa parte que especifica aquí, ¿no? El compromiso y el desempeño energético, ¿no? Ahí está Edison, que no puedo Sí. pasar la diapositiva. No, disculpa. No, regresé, tenía un problema de audio. Creo que estaban escuchando un vecinito y tuve que ir a cerrar una puerta. Dale, mil disculpas. Vimos lo que es el equipo de gestión de la energía y les había dicho que es esencial que un equipo de gestión de la energía sea multidisciplinario, ¿sí? Pero dentro de esenciales de un equipo multidisciplinario, si hablamos de un equipo de gestión de la energía en manufactura, de ley es incluir la producción, ¿sí? Porque, y si es una parte de servicios, los que sean que están usando la energía, ¿sí? Por ejemplo, usando la energía en un edificio usan los usuarios, entonces
El que necesito que esté ahí es servicios generales o la administración del edificio. Quien tenga autoridad sobre el consumo de la energía, ¿sí? Porque siempre les digo, mantenimiento, si yo le delego esto a mantenimiento, un sistema de energía es hacer un programa de activos. Y nosotros lo que necesitamos hacer es una gestión de procesos energéticos, ¿sí? Vimos el 3.3, que es un requisito, es algo establecido que está en la norma y que yo necesariamente debo cumplir, que es una no conformidad, que es una no conformidad. Vimos que la acción correctiva busca determinar mediante un procedimiento, determinar un método para que esta no conformidad vuelva a presentarse. Vimos lo que es información documentada, y aquí está lo que les había dicho, el libro puede estar en cualquier formato, no necesariamente puede ser impreso, puede ser un medio digital, pero tengo que guardar la trazabilidad y la seguridad, especialmente la seguridad. Cualquiera nos va a preguntar qué es la seguridad. La seguridad es que yo puedo tener en todo en Excel en virtual o en un OneDrive, pero yo necesito tener ese OneDrive o esa nube con niveles de seguridad para asegurar que nadie pueda hacer mal uso de la información o entrar y eh, cambiar algún documento. Entonces yo tengo que asegurar eso, trazabilidad y seguridad. Seguridad de mantener la información, ¿sí? Eh, Aquí vimos un poco de lo que les había dicho, que es una locura, pero siempre nosotros atacamos el sistema de gestión de la energía desde la vista del proceso, ¿sí? Si yo a este proceso le puedo desmenuzar desde el vista de, como les habíamos visto, desde el punto de vista, desde el punto de vista del proceso, yo puedo encontrar muchas variables operacionales que van a afectar a mi desempeño energético. Y generalmente estas variables operacionales son las que me dan un alto potencial de ahorro de energía. No sé si quieres ahí aportar algo, José Luis, desde el punto de vista de estas marañas. Luego vimos lo que es el seguimiento y mis disculpas, me olvidé de ponerles ahí voy a hacerme el recorderis aquí de los software que pueden existir gratis. Pero aquí hay algo que decía José Luis, yo puedo pedir software gratis, pero voy a estar claro que esos softwares, las bases de datos, van a ser dueños los que están prestándome la aplicación. Los dueños de la información son ellos, en eso sí tienen que estar claros. Vimos lo que es la auditoría, especialmente esto no tiene nada que ver con lo que es una auditoría energética, tiene que ver mucho con lo que es una auditoría interna del sistema de gestión. Contratar externamente los procesos de auditoría y vamos ahora a lo que es esencialmente lo primordial, que es los términos relacionados con el desempeño, ¿sí? Y el primer término que me dice es medición, y me dice, ¿qué es medición? Medición es el proceso para determinar un valor. Si yo tengo una regla aquí, con escalas, tengo que saber medir cuál es este valor. Pero si yo tengo también un manómetro de presión o un reloj, tengo que saber qué medir. Entonces, tal vez aquí yo no les voy a determinar qué vamos a ver desde el punto de vista de medición, los aspectos, y lo veremos luego. Pero yo aquí es fundamental que yo tenga dos criterios. El primero es apreciación y precisión. ¿Sí? Primero apreciación, segundo precisión. Y ahí vemos, ¿qué es apreciación? La apreciación es la capacidad de lectura que me da este dispositivo. Ya sea milímetros, podría ser
En el caso de sistema internacional, milímetros. En el caso de sistemas americanos serían pulgadas, ¿sí? ¿Cuál es la apreciación con la cual yo puedo dar el valor más bajo del equipo que yo estoy determinando la medición? Y precisión, que ustedes tienen que aquí ver también, es cuál es el error con el cual me puede estar dando la información a este equipo. Que eso luego lo vamos a determinar en el numeral 6.6, que es el plan de recopilación de datos, en donde vamos a determinar la apreciación con el cual vamos a tomar la medida y la precisión con la cual vamos a tener ese valor. ¿Sí? Luego me dice 3.42, desempeño. Y lo primero que me dice que es un resultado medible. ¿Sí? Un resultado medible. Habla de hallazgos cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos es porcentajes y cualitativos es mayor o menor. ¿Es mejor que antes o está peor que antes? O podemos determinar cuando determinemos o veamos el punto 10 de la norma, cuáles son las condiciones para determinar la mejora del desempeño energético desde el punto de vista que nos da la norma, ¿sí? Y vamos acá, ahora sí, ¿qué es desempeño energético? El desempeño energético son los resultados medibles relacionados a la eficiencia energética, relacionados al uso de la energía y relacionados al consumo de la energía. Y estos tres términos tienen que estar muy claros y vamos a verlo más adelante en el 3.53. Vamos a ver qué es eficiencia energética, 3.54, qué es uso de la energía y 3.52, qué es el consumo de la energía, ¿sí? Y me dice que el desempeño energético, cuando yo recuerde que eso es un resultado medible, tengo que medirlo con respecto a los objetivos que he trazado en mi organización o contra mis metas energéticas. Pero también podría yo medir mi desempeño energético respecto a un requisito legal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros en el Ecuador, y puedo hablar también de El Salvador y Nicaragua, hay una parte que se llama el factor de gestión de la demanda. Entonces, siempre hay beneficios de cómo reducir costos energéticos respecto a la gestión de la demanda fuera del horario pico o fuera del horario punta, que lo llaman en Centroamérica, ¿sí? Dice que el desempeño energético es un componente del del desempeño del sistema de gestión de la energía. Sí, esto es clave. Nosotros, como habíamos visto ayer, el sistema de gestión de la energía se basa en estos tres aspectos: eficiencia energética, consumo de la energía y uso de la energía. Entonces, es clave y tengo que ver esa parte que me va a ayudar a mejorar mi sistema de gestión de la energía desde el punto de vista de una medición. 3.4 es indicador de desempeño energético. Voy a pedir una... Y es que aquí me está faltando lo que es uso de la energía y consumo de la energía. Bueno, aquí le dejo a su hija esto que le mandó Quiero llegar acá. Jenner, por favor, ¿podrías apagar el micrófono? Gracias. ¿Qué es uso de la energía? Ya lo apagamos, Edison. Muchas gracias. La norma me dice que el uso de la energía es la aplicación de la energía. Y cuando hablamos de aplicación de la energía, la norma me manda, por ejemplo, cómo estoy usando la energía. Y cómo estoy usando la energía podría ser en iluminación,
podría ser en aire comprimido, podría ser en un equipo, ¿sí? Podría ser en un motor, podría ser en un edificio. Entonces, la norma me dice que el uso de la energía podría ser podría ser una edificación, un proceso, un sistema o un equipo, ¿sí? Definido lo que es uso de la energía. Cuando vamos a ver qué es consumo de la energía, el consumo de la energía es la cantidad de energía que consume la aplicación, que consume el uso de la energía. ¿Sí? Entonces, el consumo de energía es la cantidad de energía del edificio, la cantidad de energía del proceso, la cantidad de energía del sistema o la cantidad de energía del equipo. ¿Sí? De cómo lo hayamos definido a esto que se llama el uso de la energía. ¿Y por qué es primordial definir el uso de la energía? Porque luego de esto nosotros vamos a sacar un uso significativo de la energía. ¿Sí? Entonces es esencial definir cuál es el nivel que yo voy a determinar para hacer mis usos energéticos. ¿Sí? Y bueno, eficiencia energética, que lo vamos a ver luego también y nos tenemos que centrar, es la relación entre la potencia de entrada versus, perdón, la potencia de salida versus la potencia de entrada. ¿Sí? Así de sencillo, o si no, energía de entrada con la energía de salida. Esto va a dar mi rango de eficiencia energética de lo que yo tenga en mis procesos. Esto es clave que estos vamos a manejar y generalmente esto nos va a hacer encontrar las oportunidades de mejorar el desempeño energético. ¿Sí? Creo que esto era clave entrar antes de ver, los vamos a ver en el 3.5.4, en el módulo 3.5, es por eso que les había dicho que es esencial que entremos hablando de energía, pero la norma nos manda así. Entonces, es esencial saber qué es eficiencia energética, qué es el uso de la energía y qué es el consumo de la energía. Cuando vamos a hablar de un indicador de desempeño energético, nos dice que es la medida de unidad según lo define la organización. Y aquí hay que ver lo que me dice para determinar mi indicador de desempeño energético. Y muchas veces hay que ver el nivel de información que tenemos. ¿Sí? Porque yo puedo llegar a una organización que tiene muchos niveles de medición. ¿Sí? Pero hay organizaciones que solo miden el consumo de energía eléctrica. Y yo no encuentro medición de una variable relevante o de un factor que esté afectando a esto. Por ejemplo, podemos definir un edificio público. Yo puedo tener los kilovatios hora del consumo del medidor. Pero ¿cuál es la variable operacional que está afectando a mi consumo de energía? Todos diríamos el número de personas. ¿Tenemos un registro del número de personas? Lo que tienen los edificios públicos generalmente es el registro de las personas que están asignadas a trabajar en esos lugares. Pero no tenemos el registro de las personas que ese día fueron a trabajar. ¿Sí? Entonces, ahí hay una determinación. ¿Cómo determino mi valor de desempeño energético? ¿O cómo determino mi indicador de desempeño energético? Entonces, para esto,
En todos estos casos, la ISO sacó la ISO 50006, en donde aborda todas estas situaciones. ¿Qué pasa si no tengo eso? ¿Qué pasa si tengo una variable de control operacional que no está cambiando? Entonces lo comienza a ver desde métricas simples, después con variables, relaciones simples, y después le pone a ver análisis de regresión, y después análisis de regresión multivariables, y después análisis estadísticos más complejos. Entonces la ISO 50006 es una guía que nos ayuda a ver y a determinar cómo vamos a dar esto, el valor del indicador de desempeño energético. Yo tengo que tener claro que para determinar un indicador de desempeño energético debo tener información y tener la capacidad de cuantificar ese valor de ese indicador de desempeño energético. Muchas veces ponemos indicadores de desempeño energético que no afectan. Por ejemplo, sigamos en el mismo edificio en el mismo ejemplo del edificio. Yo tengo kilovatios hora. Estos de aquí van a variar siempre y mensualmente o diariamente. Si hago un análisis de regresión simple, y en donde ponga kilovatios hora, y aquí pongo número de personas, yo lo que voy a tener es esta gráfica. Y aquí pongo n número de personas, aquí n menos 10, y aquí pongamos n más 10. N poniendo el número ideal. Yo lo que voy a tener es una gráfica así. No tengo correlación. Si yo haría un análisis de regresión lineal, tendría que salir algo así. Y esto tendría un R cuadrado igual a 0.00 algo. Esto me dice que esto no tiene correlación. No existe correlación. Entonces, yo tengo que estar seguro para determinar un indicador de desempeño energético. ¿Tengo información que me agregue valor a mi desempeño energético? O si no, lo mejor es lo que les había dicho, recurrir a la 50006 y determinar una métrica simple con la cual yo pueda determinar un valor, ¿sí? Y con ese valor sacar mi indicador y seguirlo trabajando en mi sistema de gestión de la energía hasta que yo pueda implementar un sistema de medición más adecuado a la mejora del desempeño energético, ¿sí? Porque tampoco es que ustedes van a decir, no hay medición, no puedo determinar una línea base. No, tienen que tener y encontrar las maneras y determinar la normativa que existe para estos casos, ¿sí? Cuando me dice que la mejora del desempeño energético son resultados medibles respecto a la eficiencia energética, al consumo de la energía o al uso de la energía, la norma nos pone un grafiquito muy claro y nos dice, indicador 1, y acá le dice indicador 2. No sé por qué no me coge acá el 1. Bueno, ahí va 1. Entonces me dice, si hay un gap entre este inicial y este final, o en el periodo, o en la frecuencia de evaluación, si hay un gap, esta es la mejora del desempeño energético. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Eso es lo que
vamos a trabajar, a buscar que siempre el indicador de desempeño energético en la frecuencia de evaluación esté más abajo de cuando iniciamos. Y eso nos va a dar la certeza de que nuestro sistema de gestión de energía está funcionando. ¿Sí? Luego me habla de las líneas bases energéticas. Y aquí viene lo que les había dicho hace un momento, las líneas bases de energía. Es la determinación cuantitativa de mi situación inicial. Sí, es contra lo cual yo me voy a comparar mi desempeño energético después de la implementación de los planes de acción, de cumplir con los requisitos legales, después de aplicar mis procedimientos, mis instructivos, mis controles operacionales. Yo siempre compararé todos mis resultados en base a mi línea base energética. Y para lo cual dice claramente que se determina un periodo de datos. Y para eso tengo que tener un sistema de recolección de datos. Vuelvo y repito, cuando determinen el indicador de desempeño energético, que está directamente relacionado con la línea base energética, tienen que tener los datos suficientes. ¿Sí? No quieran por querer cumplir con lo que en todos los cursos les dan, que la línea base energética es un modelo de análisis de regresión lineal y que es igual a Y igual a X más B, funciona en todos los casos. No, eso no funciona. Sí, funciona para ciertos casos en donde yo tengo información. Sí, y ya van a ver con José Luis de eso también, y es que yo puedo tener este modelo, puedo tener Y es igual a 1 por X1 más A2 por X2 hasta AN X a la N más B. ¿Sí? Este es un análisis de regresión lineal y este es un análisis de regresión múltiple. ¿Sí? ¿Cuándo usarlo? Cualquiera de los dos. ¿Cuándo usar una métrica simple? Una métrica simple es, por ejemplo, kilovatios hora, kilovatios, hablando ya en términos, ¿sí? Todo eso lo veremos cuando hagamos los ejercicios de revisión energética e indicadores de desempeño energético, ¿sí? Bueno, y aquí vemos los factores, ¿no? ¿Cuáles de estos afectan? Debo determinar qué es un factor estático y qué es una variable relevante. El factor estático son los que no cambian, pero que afectan a mi desempeño energético. Y me dice, y aquí me da, dice, por ejemplo, el tamaño de la instalación, el diseño del equipo instalado, la cantidad de turnos semanales, la variedad de productos. No todos van a aplicar. Por ejemplo, en una instalación, el tamaño va a afectar, porque si tengo metros cuadrados significativos, voy a tener mayor cantidad de iluminación. En servicios públicos, yo considero que siempre la iluminación es un potencial ahorro de energía. No obstante, tampoco es un sustancial consumidor de energía, ¿sí? Hay otros consumidores de energía que podemos aplicar en edificios como son calefacción, como son bombas. Pero lo que más impacta y lo que más llama a la gente en un edificio público es la iluminación. Porque eso es a vista de todos. Entonces todos dicen, ¿cómo podemos mejorar o cómo tal empresa pública siendo distribuidora tiene todas las luces encendidas o todo, mira cómo desperdician la energía eléctrica porque están todas las luces prendidas? No, la iluminación generalmente es un rubro que no afecta mucho el consumo de energía, pero que sí tiene un potencial ahorro y que impacta más en la gente eso que, por ejemplo, que podamos corregir el bombeo de agua o que podamos hacer. Entonces, esta es
una forma de difundir que nosotros estamos haciendo la gestión de energía en cualquier instalación. Apoyarnos desde la iluminación como un punto estratégico. Estratégico más no relevante. ¿Sí? Luego vamos a las variables relevantes. Dicen que las variables relevantes son los factores que cambian y que impactan significativamente en mi desempeño energético. Cambia de forma rutinaria y que impacta significativamente en mi desempeño energético. Por ejemplo, en un sistema de climatización, las condiciones de clima va a depender mucho, aunque aquí, por ejemplo, hay un alto potencial de ahorro de energía, porque muchos procesos que son refrigerados dicen yo controlo la temperatura y tienen prendidos equipos siempre, o sea, tienen los aires acondicionados, tienen los chillers todos encendidos y cuando ¿por qué están encendidos? Porque tengo que controlar mi temperatura. ¿Cuánto tiene que estar adentro? Tiene que estar entre 17 y 20, entre 17 grados y 21 grados. Y entras si vas a ver que este es el espacio refrigerado y dices, bueno, ¿y cómo estás controlando aquí adentro, no? Que este es mi área de control. Dice, no controlo, lo que controlo es en el equipo. Y ahí vienen los potenciales ahorros de energía, porque generalmente los equipos siempre están trabajando. Y como no hay una buena distribución del aire aquí, siempre vas a encontrar que aquí las áreas no necesitan refrigeración. Y se necesita apagar y los equipos siguen trabajando. Es muy interesante hacer esos análisis. Condiciones operativas. Ayer me encontré en la planta que estoy, que tenía un caldero de 200 VHPs encendido y iba 24 horas encendido y le preguntamos a la producción, ¿podemos apagarle? No, es que ya mismo enciendo. Yo terminé ayer la capacitación con ustedes y no terminaban de encender porque teníamos un problema de calidad. Es determinar cuáles son mis condiciones de stand-by y cuándo voy a necesitar los equipos. ¿Sí? Niveles de iluminación, por ejemplo, esto pasa mucho en otro proyecto que usé. Llegamos a oficinas que tenían 1500 luxes. 1500 luxes, cuando la normativa me dice que debe estar entre 500 luxes. Es el triple de iluminación que yo necesito acá. Y aquí es bueno utilizar el valor de eficiencia energética en iluminación. ¿Sí? No piensen que todo lo hace bonito el Dialux. Todos se acostumbraron a utilizar el Dialux. Aquí, por ejemplo, tenemos las horas laborables, ¿sí? Turnos de trabajo, muchas veces. Y aquí me falta, no, acá está producción, los volúmenes de producción, crítico para toda empresa. ¿Sí? Vamos a términos, por ejemplo, cuando ya hablamos normalización. Normalización se refiere a cómo voy a modificar los datos considerando para que mi desempeño energético sea equivalente. Por ejemplo, yo puedo tener una serie de datos en el tiempo de potencia y puedo estar así. ¿Estos datos los considero o no los considero? Entonces la norma lo que me dice es, este es un dato atípico. Normalice usted sus datos para que esto vaya así. ¿Sí? Pero usted tiene que analizar estos datos para que estas desviaciones no vuelvan a suceder. ¿Sí? Es la normalización. ¿Cuáles son los factores que yo voy a dar? En otros casos, por ejemplo, cuando se hace análisis en edificios públicos, yo tengo periodos mensuales de 30 días de los que van correspondientes a los meses, pero
mi factura o mi registro no es igual, es desplazado. Al igual que puedo yo tener aquí 30 días y aquí 30 días. Pero el periodo de tiempo no es igual. Entonces, ¿qué me pide la norma? Normalice. ¿Sí? Entonces vamos a determinar metodologías para normalizar esos datos y poder analizarlos en la misma escala para que no afecte al desempeño energético. ¿Sí? El riesgo es el efecto de la incertidumbre. El riesgo se analiza en el numeral 6.1, en donde vemos cuáles son los riesgos en los que podría yo ser afectado mi desempeño energético, ¿sí? Cómo están afectando los factores externos e internos a mi desempeño energético, cómo esa desviación, que sea positiva o negativa. Cuando hablo de una desviación positiva, es que lo que yo quiero encontrar aquí es una oportunidad, o me están dando una oportunidad. Y cuando estoy cogiendo o identificando desviaciones negativas, es lo que yo llamo riesgos. Vamos a hacer un ejercicio de esto para identificar oportunidades y riesgos de un sistema de gestión de la energía. Vamos a presentar datos de los cuales podrían afectar y después ver las partes interesadas y identificar cuáles serían las actividades con sus planes de acción y sus controles para que evitar o mitigar el efecto del riesgo. Cuando vamos también en el punto 3.412, hablamos de competencia. Y la competencia dice que es la capacidad para aplicar el conocimiento y las habilidades con el fin de alcanzar los resultados breves. Entonces aquí hablamos de conocimiento. El conocimiento se puede salir por formación o por experiencia. ¿Sí? Yo puedo adquirir conocimiento por cualquiera de las dos partes. Y la norma me dice, sí, usted sí puede demostrar ese conocimiento con eso. ¿Sí? Y habilidades, ya vamos con la experiencia, ¿no? Y la experticia. Sí. Luego me dice la meta energética. Dice que la meta energética es un objetivo cuantificable de la mejora del desempeño energético. Cuando hablamos de meta energética, todos han de haber visto que la meta energética tiene que ser SMART, ¿sí? Específica, medible, alcanzable, reachable, alcanzable y medible en el tiempo. Esto es de medición, alcanzable, SMART. Buscamos que estas metas sean a mediano plazo. Los objetivos serán a mediano y corto plazo. Si hablamos que corto plazo es un año, no menos de un año. Después vemos la mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, es una actividad recurrente para mejorar el desempeño energético. Creo que esto no podemos, con haber visto el video que vimos respecto de Miguel Ángel Cornejo, al inicio de las clases estamos más que explicados, ¿no? O sea, sabemos que una acción repetitiva de un buen hábito nos puede ayudar a mejorar nuestro desempeño energético, nos puede ayudar a mejorar en nuestras vidas diarias, nos puede ayudar a mejorar en nuestros hábitos personales e incluso en el ámbito personal, ¿sí? Entonces, vemos esa parte que hemos visto todos los conceptos. Aquí, perdón, se me estaba faltando lo que es objetivo. Es el resultado a alcanzar, el objetivo es a largo plazo, mediano y largo plazo. Los vamos a ver luego también.
pero es un objetivo que nosotros como organización nos trazamos estratégicamente cómo podemos llegar de aquí, por ejemplo, al 2030. No un objetivo de cómo voy a llegar en el 2022 o el 2023, no. A largo plazo, al 2030, para crear expectativa y también poder desarrollar acciones estratégicas, ¿no? Porque hacer inversiones grandes que son la parte del, hablemos del análisis de riesgos y oportunidades, que es un análisis estratégico con la alta dirección. Entonces, no podemos definir que se vamos a decir que vamos a tender a hacer combustibles limpios de la noche a la mañana. Ese es un camino que hay que ir dándolo paso a paso mediante una estrategia. Primero haré eficiencia energética, haré un proyecto de implementación de eficiencia energética, luego diré que si veo que me da resultado y la única forma que tengo que para mantener esos resultados es hacer la certificación de la ISO 50001, entonces certificaré la ISO 50001 en el 2023 y veo que de ahí voy a tener muchos resultados. Diré en el 2024 estaré pensando en hacer una renovación de activos de mis equipos más ineficientes y el 2025 diré estaré pensando trabajar en energías renovables con todos los ahorros para también mitigar mis costos. Pero para ese punto ya hemos llegado con un poco de ahorros del sistema de gestión de la energía. Entonces, esto va siendo como a largo plazo todas nuestras estrategias. Y cuando nosotros hablamos ya del punto de vista de los términos de energía, ¿sí? El primer término que me dice es qué es energía. Y ahí medio viene un contraste con lo que hablaba José Luis la primera clase. No sé si José Luis ahí les puedes recordar qué es energía. Sí, por supuesto. Es la capacidad, o sea, hay una nota 2 también ahí, es la que todo el mundo entiende, ¿no? Pero para el efecto de la ISO 50001, pues energía es aquel diferente tipo, ¿no? que puedes hacer varias cosas, como comprar, almacenar, tratar o utilizarla en un equipo o un proceso, o recuperarla, incluyendo una energía renovable. Y dentro de esa energía, pues podemos encontrarnos una energía en forma de electricidad que puede haber venido de una recuperación, podemos encontrar un combustible, podemos encontrar un vapor, calor, aire comprimido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final la termodinámica dice que es la capacidad de hacer un trabajo, ¿no? O de provocar cambios. Sí, y lo que provoca cambios y con lo que podemos producir un trabajo, tal cual lo dices. Pero aquí la norma se basa en esto, en estos puntos. Y luego la norma me va a pedir que identifique todos los tipos de energía que ustedes o vamos a encontrar en las plantas o en el área de impacto de los resorts, dentro del alcance y límites de nuestro sistema de gestión de la energía. Entonces, es estar claro qué vamos a ver de energía cuando identifiquemos los tipos de energía que vamos a ver, que vamos a identificar en nuestro proceso de implementación de la norma ISO 50000. Vemos aquí lo que es consumo de la energía, es la cantidad de energía usada, pero de la aplicación, ¿sí? Y aquí dice, en uso de la energía nos dice, ejemplo del uso de energía, ventilación, iluminación, calefacción, enfriamiento, transporte, almacenamiento de datos, procesos de producción. Nota la entrada, el uso de la energía es muchas veces mencionado como uso final de la energía. En algunos casos de la norma se va a encontrar ese término como un uso energético. Y entonces, aquí yo lo que les decía y les hablaba, si yo esta parte de aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Luis, pero esto es clave, porque yo de aquí luego voy a determinar cuál es mi uso significativo de la energía. Así es.
Lo primero que necesitamos es una lista de usos. Identificar para qué usamos la energía. Identificar para qué usamos la energía. Y ahí viene. Si esto yo lo voy a... de todas maneras, yo voy a necesitar hacer un inventario de equipos. ¿No es cierto? Posiblemente ya esté hecho, pero no desde el punto de vista energético, sino de mantenimiento, de infraestructuras, de logística, de qué sé yo, ¿no? Exacto. Y lo que tú dices es cierto, José Luis. Cuando nosotros vemos esta parte de del inventario de equipos que nos pasan los jefes de mantenimiento, nos pasan el listado de equipos, pero yo hasta ahora no he encontrado en ese listado de equipos cuál es la potencia que tiene ese equipo. Así es. Yo sí me he encontrado alguna vez las potencias, pero no habían sido verificadas, qué sé yo, en los últimos 3 años o 4, ¿no? Entonces había desactualizados, había rebobinados que ya no correspondían a los equipos originales en el caso de los motores, había aires acondicionados que tenían, ya eran para tirar, pero los tenían por ahí, entonces como activo, ¿no? Entonces, todo lo que son inventarios hay que hacer un trabajo de limpieza. Sí, inventarios desde coger la placa y ver qué equipo es, qué modelo es, potencia, voltaje y amperaje. Y si tienen algún dato de eficiencia, un NEMA Premium, un IE3, Premium, factor de o potencia. cualquier dato de rendimiento. A veces Sí. hay fabricantes que no siguen estándares, pero ponen eficiencia nominal al 90% de la carga, al 80%, al 100%. Bueno, todo eso es información. También es importante cuando vemos un motor muy antiguo, tomar el dato del año o intentar averiguar el año que ese motor llegó, porque sobre todo el estándar IEC, podemos hacer mañana. sobre todo el estándar IEC establece un cambio de construcción total a partir del año 2002. O sea, ya hace 20 años. Entonces, en 2002 el IEC establece que para fabricar motores y que sean calificables como IE1 o IE2 o IE3 en aquel momento, o en aquel momento EFF1 y EFF2, tienen que tener una consideración muy clara en la forma constructiva del motor. Claro, si tenemos un motor que dudamos, que sea posterior a 2002, constructivamente ya es diferente y por lo tanto el rendimiento, aparte de lo que haya podido caer a lo largo de sus últimos 20 y pico años, hemos de pensar que constructivamente va a tener más pérdidas intrínsecas. Con el mismo trabajo que el otro, va a perder más por el hecho de estar construido bajo una norma que no exigía estándares de eficiencia energética tan claros como la que salió a partir del 2002, que creo recordar, si no me acuerdo mal, es la IEC 63100. Pero bueno, por ahí andará. Pero después de este inventario, lo que nosotros debemos coger a estos usos energéticos es cuadrar con el mapa de procesos de la compañía. Porque si nosotros queremos hacer este inventario de equipos, que son 300 máquinas o 600 máquinas, hacer el análisis del desempeño energético de esas nos va a ser un poco complicado. Entonces, es importante coger el mapa de procesos de las industrias y atarlos, que estos equipos de acá se transformen en usos significativos de usos energéticos. ¿Sí? Tenemos que ver que esto se convierta en usos energéticos atados acá. Entonces ahí conviene las bases de datos, anexar también en el inventario a qué proceso, centro de costo o planta está atado ese equipo. Entonces vamos atando a esto que me dice la norma, ¿no? Si está para ventilación, si está para producción, si está para transporte, está para eficiencia, si está para la planta 1, si está para la planta 2, ¿sí? Los niveles que ustedes consideren que en el mapa de procesos nos pueden agregar valor y con los cuales podamos identificar luego esta parte de aquí que es fundamental, el uso significativo de energía, que ya lo vamos a ver. Sí, eso lo quería añadir, Edison, que la norma no obliga a que usemos un nombre específico para nombrar los usos identificados, ¿no? Así es. O sea, simplemente eso es un ejemplo.
¿vale? Usamos la energía para ventilar. Si en vuestra fábrica se usa la palabra soplar, porque yo lo he escuchado muchas veces, a veces se ventila y a veces se sopla. Tenemos Sí. soplantes, ¿no? Entonces, pues oiga, mi uso se llama soplado, o mi uso se llama transportado, o mi uso se llama mecanizado, o mi uso se llama doblado, o mi uso se llama presión de aceite. El uso, o mi uso se llama la línea 1 de la sección 2, ¿no? O sea, la actividad industrial que hace la línea 1 de la sección 2, eso es un uso de la energía. Lo define la organización. El nombre y el tamaño de esa palabra uso de la energía lo define la organización. Puede incluir un motor, o puede incluir un motor y un variador, o puede incluir un motor, un variador y una bomba. La organización escoge el tamaño y el nombre de los usos. Totalmente de acuerdo. Y eso va a ser siempre en función de su mapa de procesos y su distribución de costos contables que siempre tienen ellos para poder cuantificar la mejora. ¿Sí? Definimos lo que es eficiencia energética, y eficiencia energética nos dice que es la proporción o proporción cuantitativa entre un resultado del desempeño, servicio, productos, materias primas o de la energía y una energía de entrada. Y aquí es lo que yo les decía, eficiencia de conversión, energía requerida sobre energía consumida. Y tal cual es la potencia de entrada sobre la potencia de salida, y yo puedo encontrar mi desempeño energético. ¿Sí? Podría luego también ver asociados al desempeño energético, podría ser mi factor de carga. ¿Sí? Asociado, ¿cuál es el factor de carga? Determinando cuál es la media del trabajo de mi equipo respecto a la potencia de entrada. ¿Sí? Un porcentaje. Aquí hay una analogía, si es que tienen ustedes un medidor, una sección, y quieren encontrar rápidamente cuál es este desempeño energético, identificarlo el factor de potencia. Es como una analogía rápido para ver cuál es el nivel de desempeño energético de mi uso energético, siempre y cuando tenga medición, y siempre y cuando esto sea eléctrico, ¿no? Vemos la revisión energética. Y la revisión energética es esencial dentro de esta norma. Es, como yo les vengo indicando, es el corazón de la norma. En la revisión energética, una revisión energética bien ejecutada nos va a ayudar a determinar, identificar las oportunidades de mejora del desempeño energético que nos van a apoyar en todo el sistema de gestión de la energía. ¿Sí? Y esta revisión energética me dice que es el análisis de la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía con base a datos y otra información orientada a los usos significativos de energía. ¿Sí? Así se le ve como que es tan difícil o tan complicada o tan fácil como ver cuál es la eficiencia energética, cuál es el uso de la energía y cuál es el consumo de energía. Y siempre me repiten en base a datos. Aquí ya comenzamos a ver datos e información. Cuando veamos la revisión energética, vemos que se va a descomponerse en 4 factores. Y el primer factor es el análisis y el consumo de la energía. Del consumo y uso de la energía. Y ahí vemos que necesitamos toda esta información en base a datos. Y la norma me dice pasado y presente. ¿Sí? Entonces, comenzamos a ver todos los datos que van a dar, y la norma nos va desglosando, y ya lo van a ver con José Luis, una metodología para identificar los tipos de energía. Vamos a identificar la matriz energética. ¿Sí? Si yo tengo diferentes tipos de energía, que podrían ser electricidad, diésel,
GLP o GNL. A todos estos voy a tener que ponerles en una misma unidad. Para todo eso que tengamos una misma unidad, yo necesito saber el poder calórico de estos combustibles. Y este poder calórico tiene un superior y otro inferior. ¿Cuál uso? Yo uso el poder calórico inferior. Si voy a utilizar para todos el poder calórico inferior para todos, ¿sí? Entonces, cosas como estas que vamos a ir analizando después en base a esto que ustedes van a levantar los consumos de energía de la información que tienen, tendrán que identificar cuáles son los usos energéticos, que es lo que hablamos. Mil disculpas por la alarma del carro, pero ¿sí? Luego iremos tratando de ver el análisis de los usos energéticos. Y en base a los usos energéticos, a mi análisis, yo voy a identificar mi uso significativo de la energía. A ese uso significativo de la energía voy a determinarle las variables relevantes. Voy a hacer su análisis de desempeño energético. Vamos a identificar al personal que está afectando al desempeño energético. Y de estas de aquí, vamos a identificar las oportunidades de mejora para el desempeño energético. ¿Sí? Y estas oportunidades para mejora del desempeño van a tener varios valores como son el beneficio energético, beneficio económico, una inversión y el ROI. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver muy detalladamente en el segundo módulo que hemos determinado para este proyecto, pero es así como nosotros tenemos que ver los términos que nos están dando la norma ISO 50000. Acá está lo que me dice el uso significativo de la energía y me dice que representa un consumo sustancial de energía y que representa o ofrece un potencial ahorro de energía. Entonces, es como que un consumo sustancial de energía, y si hago el análisis de mis usos significativos, podría hacer un análisis de barras de los usos energéticos y podría decir, este es el principal. Pero, ¿qué pasa si este principal no tengo, no representa un potencial ahorro de energía? ¿Lo considero o no lo considero? Entonces, todo eso lo van a ver con José Luis. Y el análisis de cómo identificar ese potencial ahorro de energía que sea un ahorro sustancial para las industrias, ¿sí? Los criterios para identificar los usuarios significativos para llegar a determinar este usuario significativo, los criterios son definidos por la organización. Y ahí tenemos muchos criterios, ¿no? Muchos factores que podrían influir: desempeño energético, capacidad instalada, consumo de energía, lo mismo que dice la norma, un potencial ahorro de energía, y ese potencial ahorro de energía, cómo yo lo evalúo, cómo yo determino, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, muchas de esas cosas, cómo nosotros podemos determinar. Perdón. Los usos significativos de energía pueden ser instalaciones, sistemas o procesos. Es lo que les hablábamos hace un momento. Determinar el uso energético es fundamental, porque de esto nosotros podemos llegar a determinar el uso significativo de la energía. Gran parte del éxito de un proyecto consiste en ver cómo yo agrupo o yo cómo determino mis usos energéticos para que luego eso represente un potencial ahorro de energía. Sí.
la mejor forma ahí es determinar ese grupo por centros de costo que ellos llaman las industrias o centros de producción que pueden asociarse entre sí y que puedo controlar bajo una misma administración. O sea, es decir, si yo tengo un sistema de gestión de la energía que está dado a una autoridad de una planta, para cuando yo hago mis usos energéticos, trato de ver que esos usuarios energéticos sean otros pequeños, unos mini sistemas de gestión de la energía, ¿sí? Unos mini sistemas de gestión de la energía. Y en esos mini sistemas de gestión de la energía vamos trabajando todos. Cierto es que nos concentraremos en el usuario significativo de energía, pero los otros pequeños usos energéticos también tienen que ir trabajando a la par para que la mejora del desempeño energético en la organización se vaya propagando más rápido, ¿sí? Porque algún rato, si vemos que es un pastel así, y este es mi uso significativo de la energía, y acá tengo estos otros. Algún rato este va a dejar de ser un uso significativo de la energía. Ya no va a ser. Y capaz que va a ser este de acá. Y no voy a tener que enseñar toda la metodología a ellos. Entonces, por eso es importante que el equipo también estén estos responsables de aquí, porque algún rato eso pasa. Y yo les puedo decir de la planta, de una de las plantas que estoy trabajando como asesor. Nosotros encontramos que hicimos usos significativos de energía eléctricos y térmicos, ¿sí? Y determinamos que hubo voy a ponerle UE1, que fue el principal en la eléctrica. Pero había un UE2 que no era muy representativo, ¿sí? Pero cuando vamos acá a la térmica, este UE2 era el principal térmico, ¿sí? Y los otros no eran representativos. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros comenzamos a trabajar mucho en este UE1. Y para este año que nosotros volvimos a hacer la revisión energética conforme nos dice el procedimiento, resulta que los usuarios significativos de energía para los dos, tanto eléctrico como térmico, se convirtió el número 2. Sí. Y aquí nos ahorramos bastante porque como él trabajó también con nosotros en un pequeño sistema de gestión, nosotros atacamos más lo eléctrico y muy poco a lo térmico. Entonces, esta persona ya sabe cómo manejar el sistema de gestión de nosotros. Entonces, ahora estamos trabajando con él y tenemos buenos resultados, muy buenos resultados porque ya sabe la metodología, conoce lo que hemos hecho y ahora nos toca trabajar en su planta. Entonces, esta es la mejora continua dinámica. Nosotros este sistema de gestión de la energía lo implementamos hace 3 años y miren en 3 años cómo cambió. Y claro que cuando le notificamos al UE1 que ya no es un usuario significativo de energía, él se puso, uy, ya no voy a tener que estar sometido a esa presión. Pero esa presión también se da mucho que te ayuda a que él ya que creó un hábito, ya sabe lo que hay que hacer todos los días, le fuimos machacando, diciendo cómo esto tiene que hacer, cómo tiene que controlar, cuáles son los criterios operacionales. Y eso le ayudó a él superar eso. Y ahora cuando nosotros bajamos a la planta, él sigue manteniendo porque es un hábito diario, él no perdió el hábito y mejor sigue encontrando oportunidades de mejora dentro de su planta y siempre nos está diciendo, miren, yo encontré esto ahora en mi planta, ¿puedo hacerlo? Claro, tienes que hacerlo. O sea,
Ahora que está acá, el número 1, nos está también dando de comer. Entonces, ayuda mucho esa parte de la gestión de la energía a integrar dentro de un equipo multidisciplinario a los responsables de esos usos energéticos, que sean como unos pequeños subsistemas que nos podrían ayudar a tener beneficios económicos y de ahorro, ¿no? Porque como yo les decía, CPEL, que es mi compañía, trabajamos en un modelo ESCO, o sea, si ahorro me pago. Entonces, por eso me interesa involucrar a todas las áreas que están alrededor del desempeño energético. Cierto es que trabajo con un usuario significativo, pero todo lo que viene colateralmente le está apoyando a mi sistema de gestión de la energía. Antes de pasar a un ejercicio, José Luis tiene una presentación. Vamos a hacer Sí, por otro favor. ejercicio. Gracias. ¿Dejas de compartir para que vea yo compartir pantalla? ¿Me confirmas, Edison, si se ve la pantalla compartida? Ya estamos ya. Bien, perfecto. Hemos visto bastantes conceptos hoy, mucho más relacionados, ¿no? con la parte de energía, del desempeño y toda una serie de definiciones con algunos ejemplos, ¿vale? Pero lo que quiero es presentar un ejemplo práctico, ¿vale? de cómo se tienen que interrelacionar todos estos términos y definiciones, ¿no? Recordemos que hemos hablado del uso de la energía, para qué usamos la energía, cuánta usamos, o sea, cuánta cantidad de energía, ¿no? Que es el consumo, y con qué eficiencia o rendimiento estamos trabajando en ese usuario energético, ¿no? Entonces, a la hora de cuando alguien está pensando en el desempeño energético, no tiene que pensar solamente en el consumo de energía, sino que tiene que pensar en para qué usa la energía y tiene que pensar en cuál es el parámetro que va a usar para medir el rendimiento o la eficiencia de ese uso energético, ¿no? Entonces, el desempeño energético en iluminación hay un punto clave, ¿no? Que es, usamos la energía para iluminar y a esto conceptualmente tenemos que pensar que es nuestra referencia. No quiero entrar en la línea base aún porque ya vendrá más adelante. La hemos definido, ¿no? A mí me gusta llamarlo el año cero, ¿no? Donde empieza todo, donde empezamos a pensar, ¿no? En clave de ISO, de sistema de gestión de la energía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que esta organización, el año cero, el año de referencia, donde empezamos a aplicar el sistema de gestión en esta iluminación, ¿no? Tenemos un dato, ¿no? Que nos dice que ese año cero, como referencia, tuvimos un consumo anual de 1.500.000 kilovatios hora año, ¿no? Entonces, claro, en clave de sistema de gestión, de momento, el desempeño energético no lo tenemos completamente definido. Tendremos que decir cómo mediremos el rendimiento, cómo mediremos la eficiencia de ese uso de la energía. Entonces, el gestor, la persona que hace de gestor, tiene que tener los conocimientos para establecer un valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, como es iluminación, pues podríamos haber hecho un análisis, ¿no? A través de los equipos instalados para iluminar, y como era un lugar con bastante antigüedad de lámparas, se estableció que estas lámparas tenían una eficiencia lumínica de 70 lúmenes vatio. Solo para recordar, los lúmenes es la cantidad de luz, ¿no? Por cada vatio eléctrico, ¿cuánta luz me das a dar? Otra cosa es el lux. El lux necesita otro valor que es la distancia a donde yo quiero la luz, ¿no? O sea, ¿cuántos lúmenes metro cuadrado? O sea, esos lúmenes metro cuadrado hay que hacerlos a un nivel de altura, ¿no? Entonces, la luz, desde que se genera la iluminación en la lámpara hacia su recorrido, hacia el suelo, pierde lúmenes, ¿no? O sea, pierde luz, pierde esa cantidad de luz, ¿no? La va perdiendo. Entonces, cualquier valor me sirve para tomar una referencia, ¿no? Y esta referencia hay que redactarla, ¿no? O sea, hay que redactarla. Hay que decir,
en este uso de la energía, la iluminación se encendía a las 10 de la mañana, porque era un centro comercial y esto era un parking subterráneo de bajo tierra, 3 plantas. Se encienden todas las luces a las 8 de la mañana o las 9 de la mañana, me da igual la hora que sea, y se apagan todas las luces a las 8 de la tarde porque cerramos el centro comercial. ¿Eh? Entonces, eso tiene que estar redactado a la hora de que tengamos que establecer la referencia. Pensar que este análisis hay que hacerlo cuando es ya un usuario energético significativo. O sea, esto no se hace para todos los usuarios energéticos. Entonces, en este caso se determinó, por eso hablamos de desempeño energético, que la iluminación para este parking era muy importante. Luego, por supuesto, había elevadores, había extractores de aire para los humos de los gases de escape de los vehículos, pero eran menos significativos, muchísimo menos, ¿no? Entonces, cuando decimos qué es la actividad de referencia, no sirve decir simplemente cuánta energía y con qué eficiencia. Tenemos que describir el uso de tal hora, con tantos lux, y si hay control de iluminación por presencia o por movimiento. O sea, hay que hacer un detalle de la situación actual, la situación de referencia. Y entonces, cuando hablamos de iluminación objetivo, es pues lo que dice la norma. Oiga, si es significativo, trace un plan de acción, ¿vale? Pero el plan de acción tiene que cumplir un objetivo. Entonces, esta organización trazó su plan de acción y después de haber hecho el cambio en aquellas luminarias que fueron escogidas para trabajar, aumentando su eficiencia a 100 lúmenes vatio, con lo cual muchas de las iluminaciones que estaban prendidas se pudieron apagar, ¿no? Porque si mi objetivo es suministrar los mismos lux, ¿no? Pues no necesito tantas lámparas. Si aumento el rendimiento de las lámparas, puedo ir apagando lámparas, ¿no? Entonces, esta organización, después de un año, ¿no?, que se había marcado un objetivo de la mejora del desempeño energético, con la misma, cuidado, con la misma actividad de referencia, ¿no?, del año que fue analizado como año base o año cero o año de referencia, resulta que pasamos a consumir 1.050.000 kilovatios hora año. Ahí se ve la mejora del desempeño energético claramente y bien atada con todos los conceptos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en la vida de las industrias, en la vida de las actividades que consumen energía, pasan cosas, ¿eh? No son para siempre lo mismo, ¿eh? Entonces, evidentemente, aquí ocurrió una desviación, ¿eh? Ocurrió una desviación que el primer dato que el gestor energético tomó, ¿eh?, el año después de haber hecho el cambio, o sea, esta iluminación objetiva vendría a ser el año 1, ¿eh? Si la iluminación de referencia es el año 0, iluminar, ¿eh?, como objetivo sería el año 1, y el año 2, el gestor energético, pues resulta que está analizando los consumos de energía a final de año para reportar la mejora del desempeño energético y se da cuenta de que hemos consumido lo mismo que el año base, que el año 0, el año de referencia. Entonces tiene que buscar una explicación a esta desviación. Entonces, para buscar una explicación a esta desviación, tiene que utilizar el mismo procedimiento del año de referencia que se usó para medir los lúmenes vatio y con ese mismo procedimiento medir los lúmenes vatio del año 2. ¿No? Entonces, esto lo hizo el gestor y comprobó que era el mismo, 100. Por lo tanto, la desviación no se debía a ninguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando el gestor preguntó a la organización, pues la organización le dijo que había aumentado, ¿no?, aquí lo pone, hay más actividad. Por lo tanto, la situación ya no es la de referencia. Más actividad en un parking, ¿qué significa? Pues que la alta dirección del centro comercial decidió que en lugar de cerrar a las 8 de la noche, cerraba a las 10 de la noche. O sea, 2 horas más cada día que era necesaria esa iluminación. Por lo tanto, ya nos está causando una desviación y ahora viene la normalización, ¿no? O sea, esta desviación hay que normalizarla una vez se ha averiguado cuál fue la causa de la desviación, ¿no? Evidentemente, muchas veces, si no somos gestores de energía, lo que acabamos diciendo a la alta dirección es que usted ha trabajado más horas. Pero eso no es científico, eso no existe. La ISO no quiere, ha trabajado más horas. Eso no es una investigación de una desviación. Hay que hablar de porcentajes, hay que hablar de número de horas al final de año, o hay que hablar de
la normalización al año base, que consiste en lo siguiente. Consiste en ir al año de referencia, donde teníamos la iluminación antigua, la de 70 lúmenes vatio, y hacernos la pregunta que con la desviación del número de horas, 2 horas más cada día, para poder, con esa eficiencia de 70 lúmenes vatio, ¿cuál hubiese sido el consumo de energía el año base si no hubiésemos hecho el cambio el año 1, el año que habíamos marcado el objetivo de la mejora del desempeño energético? Es decir, la normalización lo que nos obliga como gestores es a viajar en el tiempo. Es súper divertido, ¿eh? O sea, hay que viajar en el tiempo. Hay que irse al año 0, ¿eh? Porque esa instalación, el año 0, el gestor la tiene que conocer muy bien, sobre todo los significativos. Tiene que hacer una disección, como cuando un veterinario está operando un animal, que lo disecciona. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, diseccionar el uso energético significativo para entender para qué usamos esa energía que es significativa, no solamente tomando el dato de la energía y de la eficiencia, sino tomando los datos de esa referencia, horarios, personas, toneladas, etc. O sea, cualquier valor que que una desviación de ese valor me pueda provocar una desviación en mi objetivo, tengo que dejar escrito cuál fue el estándar que yo tomé y por lo tanto tuve que haber analizado muy bien analizado. Entonces, la mejora del desempeño energético, cuando tenemos una desviación, lo que tenemos que hacer es viajar en el tiempo, o sea, irnos al año 0 y decirle a la iluminación del parking que era antigua, que no hicimos nada, imaginando que no hicimos nada, cuál sería el nuevo consumo de energía. Entonces, claro, si yo hago este viaje en el tiempo, es decir, le digo que la actividad es la de referencia que yo había definido el año 0, más las 2 horas nuevas cada día que me han hecho trabajar la alta dirección porque así lo decidieron, esta iluminación se convierte en 2.142.857 kilovatios hora año. Es decir, esta iluminación de 2.142.000 y pico kilovatios hora año es la iluminación con la nueva actividad si no hubiésemos hecho nada el año 1. Nada, digo, de gestión de la energía o de eficiencia energética o de plan de acción. ¿Se ha entendido? Lo tenéis aquí en un gráfico, esto lo compartiremos en la plataforma, no lo quisimos dar hoy porque si damos esto y nos lo explicamos quizás es difícil de comprender. Este es el caso típico, ¿no? Lo que dice la norma. La norma dice, oiga, para demostrarme que usted ha mejorado el desempeño energético, me tiene que decir cuál es el indicador de desempeño energético inicial, año 0. ¿Cuál es el indicador de desempeño energético final, año 1? Después habrá un final año 2, después habrá un final año 3, etcétera, etcétera. Y esta diferencia entre este nivel del indicador y este nivel del indicador, pues uno dice, pues sí, he mejorado. Pero cuando vamos al año 2, si ese gestor de la energía intenta hacer el mismo análisis, le va a salir que ha empeorado. Empeora, el desempeño energético empeora. No. Lo que hay que hacer es normalizar al año 0. Entonces, cuando normalizamos al año 0, vemos que el año 2 tenemos un desempeño, un consumo de energía mucho más grande que el que realmente hemos tenido porque hicimos un cambio. ¿Se entiende? Y esta es la explicación. O sea, se detectó la desviación y se averiguó pues, que realmente la alta dirección había hecho un cambio sin avisar, porque así es la alta dirección. O sea, ellos toman decisiones que a veces son ajenas al gestor y cuando quieren una explicación la quieren concreta, no quieren, es que hemos trabajado más, ¿no? Y evidentemente si esta organización no hubiese tenido implementado un sistema de gestión, no demostramos nada. Nos tenemos que comer el cambio y decir, pues sí, ha consumido usted más, porque ha trabajado más horas. Pero eso no es científico, no tiene un cálculo. Esto sí.
Luego vendrán las preguntas, por favor, Francisco. Sí, dejemos terminar porque tengo otro ejemplo así rápido, un ejemplo rápido antes de entrar a la encuesta que queremos hacer un ejercicio tipo encuesta. ¿Me dejas un momento de compartir? Edison es otro ejemplo. Dale, dale. Sí, me gusta siempre proponer a todas las personas que formo es el concepto de energía útil, ¿vale? Porque es muy importante entender este concepto. La energía útil, pues ya sabemos, es aquella que va a producir un trabajo que yo voy a poder hacer algo, ¿no? Con ese trabajo, fabricar, procesar, ventilar, lo que sea. Pero es que dentro de esa energía hay una parte que es no útil, que habitualmente la gente pues se le llama pérdidas, desperdicios, podemos usar el nombre que uno quiera. A nosotros, a Edison y a mí, nos gusta usar otro nombre, en lugar de pérdidas, desperdicios, etcétera, que es aquella energía que no se usa para el fin esperado. O sea, esto ¿qué va a hacer al gestor energético? Va a tener que pensar cuál es el fin esperado de la energía. Y entonces, cuando defina ese fin esperado de la energía, encontrará que hay una parte que no se usa para el fin esperado que él definió. Voy a poneros algunos ejemplos. ¿Cuál es el fin esperado de una iluminación de día exterior? Aquí tenéis un edificio, no sé si se aprecia muy bien, pero veis, aquí tenemos fluorescentes. ¿Lo veis? Esto es un fluorescente, esto es otro, 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 y arriba igual, y por detrás igual, todos funcionando durante el día. O sea, ¿cuál es el fin esperado de iluminar durante las horas de sol? O sea, nosotros como gestores no tomamos decisiones, preguntamos, oiga, responsable del edificio, ¿por qué está esta iluminación encendida? Bueno, es que nos da seguridad. Era por la noche, pero no durante el día. Entonces, esta energía no se usa para el fin esperado, porque si ellos, su respuesta es porque por la noche hay más seguridad si hay la luz prendida, pero es que no es de noche. Entonces, toda la luz que se utiliza durante el día y que se convierte en datos de kilovatios hora día, es una energía no usada para el fin esperado. Porque esa luz no va a proteger a nadie de la seguridad durante el día. A mí no me convence nadie así. Otro ejemplo. ¿Cuál es el fin de la iluminación interior? Antes hemos visto exterior, pero ahora vemos interior. Pues está muy claro. O sea, es dar un nivel de lumens con una cantidad de lux en mi puesto de trabajo. Todo lo que no sea eso es iluminación. Esa iluminación no está usada para el fin esperado. Entonces, ahí veis un fluorescente que está consumiendo energía eléctrica, pero no está iluminando. Por lo tanto, esa energía la estamos usando, pero no es el fin esperado. Por lo tanto, es un desperdicio. Aquí tenéis otro ejemplo. ¿Cuál es el fin esperado del aire acondicionado? Enfriarme a mí, a la temperatura que yo establezca. Pero me tiene que enfriar a mí, no al techo. Fijaros, aquí hay un techo completamente abierto porque habían reparado esta climatizadora que hay aquí arriba, que es una climatizadora, la habían reparado y bueno, pues porque ya estaba funcionando, no hicieron nada, no se les ocurrió nada mejor que dejar abierto todo este techo. Entonces, este aire acondicionado, ¿qué creéis que va a hacer? Pues la mayoría del frío se irá para arriba. Será para arriba, será para arriba, será para arriba, será para arriba, y resulta que habrá que tocar el equipo disminuyendo la temperatura porque la persona que trabaja dentro no va a sentir frío. Con esa abertura que hay ahí arriba, cuando alguien abría la puerta, todo el frío se iba para arriba. No había otra posibilidad, ¿no? Entonces, el fin esperado del aire acondicionado es enfriar a las personas. Si resulta que ponemos un aire acondicionado para enfriar una puerta, una ventana, todo eso tampoco es el fin esperado. Yo me quiero enfriar a mí. Pero es más difícil de calcular, evidentemente. ¿Cuál es el fin esperado del aire acondicionado? El fin esperado del aire acondicionado, ya lo hemos dicho antes, es enfriar a las personas. Ahí tenéis un termostato 20 Celsius
70 Fahrenheit. Esto no es enfriar a las personas, esto es congelarlas. O sea, esto es congelar a las personas, pero eso no es el fin. El fin esperado del aire acondicionado es dar una sensación de confort a la persona que está trabajando en su puesto de trabajo. Y una sensación de confort no son 20 grados, os lo aseguro. ¿Ah? Yo no sé si alguno de ustedes, luego en el debate, si queréis aportar alguna información al respecto, si alguno de ustedes tiene alguna sensación de que con 20 grados se puede trabajar, yo le digo que no. ¿Ah? Porque una cosa es lo que pongas en el aire acondicionado, ¿no? Y otra cosa es lo que tú tengas en tu puesto de trabajo, ¿no? Pero tener un equipo o un termostato diciéndome que quiero 20 grados para trabajar, eso es un desperdicio, porque esa energía no se usa para el fin esperado, porque el fin esperado no es congelar, ¿eh? Es establecer una sensación de confort que ayude a la persona a trabajar, pero no pasar frío. Aquí tenemos otro. ¿Cuál es el fin esperado del aire acondicionado? Volvemos a lo mismo. Es dar una situación de confort a una persona. Si vamos a un lugar y vemos 16 Celsius, o sea, cuando nosotros estamos diciéndole a un aire acondicionado que por aquí tienen que salir 16, perdón, cuando el retorno, cuidado, el retorno está aquí arriba en los aires acondicionados, tipo split, tienen una sonda de temperatura aquí arriba. O sea, si yo espero 16 grados aquí arriba, por aquí el aire está saliendo a 8, 9. 8, 9. O sea, 8, 9 Celsius, eso ya es para cerveza. O sea, ya no es ni para personas, es para colocar ahí 2 o 3 Pilsener y dejar que pase el tiempo. Y vamos a tener nuestra cerveza fría, pero ese no es el fin esperado. Entonces, como conclusión, muy importante para los gestores de energía, cuando vayamos a ver las energías, no pensemos siempre en la útil, pensemos en la no usada para el fin esperado, porque eso primero nos va a hacer mover el chip mental para entrar en profundidad al usuario energético significativo, para conocer qué no uso para el fin esperado. Y eso va a ser luego la lista de potencial, identificar el potencial, como ya veremos más adelante, antes de establecer cuál será el plan de acción para obtener los objetivos y metas definidos. ¿Vale? Y Edison, adelante, ya te paso a ti el control nuevamente para continuar con el ejercicio. Luego ya vi José que Luis, algunos querían... vamos a las preguntas. El ejercicio lo están cargando este momento. Demos paso a las preguntas hasta que esté el ejercicio Sí, listo. pues entonces vamos a las preguntas, sí. Adelante, Marcos Duarte. ¿Puedes reactivar tu sonido? Aló, buenas tardes. Aló, adelante. ¿De dónde nos hablas? Hola, soy venezolano, estoy en Chile. Ah, muy bien. Estás lejos, ¿eh? Sí. Bueno, quiero comentarles que Venezuela, con un país con muchos recursos naturales y lamentablemente no figura en esos índices de países que trabajan o piensan en la eficiencia. En Venezuela hay muchísimas oportunidades de mejora, muchísimas oportunidades para mejorar la eficiencia. Lamentablemente, en temas de la ingeniería, de la industria eléctrica, yo trabajé 17 años en la empresa de servicio eléctrico y las políticas pues han logrado que la tarifa eléctrica llegara a un valor ínfimo, prácticamente cero, no se cobra la energía, la infraestructura eléctrica está muy maltratada, no hay se perdió la cultura del cuidado de los activos, hay constantes fallas de suministro, hay cortes permanentes. Lamentablemente, para buscar la eficiencia es necesario tener el servicio. Mientras no tengamos un servicio, aunque sea malo, costoso, no se puede buscar una eficiencia. Sí, tiene que haber un parámetro. Sí. Estamos claros.
quería hacerle una pregunta, este es un comentario. Les agradezco a Olade y a ambos profesionales destacados esta oportunidad interesantísima de poder, pues, culturizarnos y adiestrarnos en el tema de la gestión de la energía. Mi pregunta tiene que ver con, yo trabajé en balances de energía, en pérdidas de energía, pero siempre relacionados al área de kilovatios, kilowatts hora, energía y potencia eléctrica. En el caso de una industria donde influyen varias fuentes de energía, vapor, quizás oxígeno, combustible líquido, petróleo, gas, electricidad, ¿cómo se hace un balance o cuál es la unidad en cuanto para determinar ese balance energético? Se supone que debe ser una misma unidad en el mismo periodo de tiempo, como en la clase de hoy lo manifestaron. Todas las mediciones deben ser coincidentes en tiempo. Entonces, ¿cuál es la unidad por la cual hacen ese balance que considere o sume todas esas energías que cada uno tiene su propia valor o unidad de referencia? Gracias. Edison, ¿quieres contestar tú? Dale. El balance siempre, Marcos, tenemos que buscar buscando siempre transformarlos con el poder calórico del energético que vayamos a tener. Entonces ahí vamos a tener en la unidad que ustedes que tengas, ya sea el poder calórico va a ser en kilovatios hora sobre kilogramo, van a ser BTU por galones. Entonces estos son, generalmente encontramos en las fichas de especificaciones técnicas de los proveedores que están entregando a los tipos de combustibles o entregando especialmente hablamos de combustibles fósiles y de energías renovables. Entonces siempre hay una hoja de especificaciones o una hoja un MDS del producto en donde se puede encontrar esa información y con eso usamos para transformar todo una sola unidad. Ya sea que quieras utilizar megawatt hora, kilovatio hora, la unidad de energía que pueda ser kilojoules, megajoules, lo que sea, ya esa es la transformación que tendremos entre unidades. En esto hay que ver que solo la transformación de unidades nos sirve para el análisis del balance energético. ¿Sí? Ya cuando hacemos análisis de indicadores o de líneas base energéticas, y ahí tenemos que usar ya para cada sector estratégicamente. No unir lo que es energía eléctrica con energía térmica. Es mejor tener separado lo que trabaja con electricidad con lo que trabaja con energía térmica. En lo que ya vamos a hablar y veremos luego indicadores de desempeño energético. No sé si eso satisface tu respuesta, Marcos. Bueno, yo podía complementar, Marcos, que hay organizaciones que usan los TEPS de origen, o sea, en fuente de origen de energía, toneladas equivalentes de petróleo. Entonces, a ver, eso se puede hacer, pero realmente es muy difícil de obtener ese valor, ¿no? Entonces, lo mejor es separar energía térmica por un lado, intentar si se puede establecer un equilibrio de poderes caloríficos, y si hay combustibles que no son muy significativos, pues no tomarlos en cuenta de momento en la implementación inicial, ¿no? Es un sistema de mejora continua. Por lo tanto, ya tocaremos el año 2, el año 3 o el año 4, ya tocaremos eso. Por ejemplo, te puedo comentar, José Luis, nosotros en febrero empezamos sin considerar el costo del combustible de los carros de los gerentes. Pero resulta que este momento en la segunda etapa y en la segunda revisión, al tener un costo de combustible más alto, el costo de movilización de los gerentes es más representativo que los centros de producción. Y entonces, lo que tú dices, ya la mejora continua hace que ahora te toque considerar ese aspecto, ¿no? Sí. Bien, damos paso a la siguiente. Gracias, Marcos. Vamos, Rosa María Jiménez, puedes activar el micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, Rosa María Jiménez de la Ciudad de México.
Yo tengo una pregunta, no sé si dentro de lo que ustedes han estado trabajando, la experiencia que ustedes tienen, ¿han encontrado alguna empresa que tenga o que haya decidido hacer una línea base móvil? O sea, que la vayan moviendo cada año. Y si esto es válido o en qué casos podría ser válido. Gracias. Yo desde mi punto de vista, a ver, podría ser válido si reinterpretamos la cláusula de la línea base, ¿no? O sea, la línea base, para cambiarla, tiene que haber cambios, ¿no? Tiene que haber algún cambio que la organización decidirá, si es un cambio de tamaño, si es un cambio de artículos, si es un cambio de productos, cambio de materia base. O sea, la organización puede establecer un cambio, pero aunque sí puede decir, pues yo la voy a cambiar cada año, no tiene ningún sentido. No nos ayudará a medir el desempeño energético, desde ahora te lo digo, porque yo he hecho muchísimas. Yo llevo haciendo sistemas de gestión desde la antigua norma ENOR, que salió en 2007. No, si cambias cada año la línea base, vas a buscar un desempeño energético respecto al año pasado. Pero es que el sistema de gestión no está concebido para eso, está concebido para la amplitud a lo largo del tiempo, porque las mejoras del desempeño energético se acumulan. O sea, si el año 1 ahorré o mejoré un 3% y el año 2 mejoré un 3%, al final del análisis yo he ahorrado un 6% respecto al año base, ¿no? O sea, el año base no se puede perder de vista. Ahora bien, si la organización decide que han cambiado las materias primas, los productos finales, las naves industriales, las líneas de producción, los horarios, algún cambio que la línea base ya no responde al análisis de la mejora del desempeño, entonces hay que cambiarlo. Pero eso, por definición, cada año nueva línea base, desde ya te digo que no se puede demostrar la mejora del desempeño energético. ¿Lo harán? Bueno, pero habría que verificarlo. José Luis, ahí yo quiero aportar. Nosotros en Ferrero tenemos una política que se debe actualizar las líneas bases energéticas cada año, como tal, como política. Pero nuestra medición de evaluación de desempeño energético la seguimos haciendo con respecto a la inicial. Exacto. Sí, pero sí tenemos esa política, la manejamos en las dos líneas, porque como tú dices, y lo consideramos esos aspectos sí, como desviaciones. Cuando claro, pero tú encontramos no otras pierdes cosas. sí, pero tú no pierdes de vista el año 0. Sí, pero eso es nosotros en Ecuador lo tenemos como algo colateral del sistema de gestión del Ecuador, pero el grupo nos pide que tengamos año a año. Entonces lo Bueno, tenemos y lo determinamos año a año. Sí, pero para sí tener... hay grupos, pero es lo que dice José Luis, Rosa María. Es muy difícil compararnos porque lo que vas a ver es cómo estuviste bien o mal el año 1 con respecto al 2 estabas bien o mal y el año 3 al 4 estabas mal y todos los años anteriores estabas bien, entonces no puedes identificar cuál fue el año de la desviación. Porque por ejemplo, el año de la pandemia es un año de desviación. Correctamente. Y no pueden decir que hiciste un mal uso de la energía. Es un año Y de no desviación. y no hay modo de normalizarlo, ¿eh? O sea, no hay modo de normalizarlo porque no hay datos, no había experiencias, no había registros. Muy difícil, muy difícil. Bueno, pasamos a otra pregunta. A Francisco, Ok, gracias, Rosa María. gracias. Esperamos. Sí, muchas gracias. Francisco Castillo, activa el micrófono. Sí, ¿cómo están? Muy buenas. Hola. Mi consulta era con respecto al ejercicio, que no me quedó muy claro un poquito cuando hizo el cálculo del segundo año, o sea, había un aumento, era como de 500 kilowatts. 600.000. 600, pero se calculaba, pero salía como casi 100,000 comparando al primer año, algo así. Eso observé y eso no me quedó muy claro, ¿no? Simplemente es tomar, en el análisis del año de referencia, se toman unos datos de consumo de energía basado en unas horas. Basado en unas horas. Entonces, sí, correcto. como es un usuario significativo de la energía, hay que establecer pues, de diferentes parámetros, ¿de acuerdo?
Y entonces uno de ellos es cuánta energía correspondería con este tipo de luz 1 hora más. Entonces, si al final del año 2 horas cada día por 42 semanas, vamos a poner, daba X horas, pues eso se utilizaba el factor correspondiente, multiplicador, para obtener la energía. Es una ecuación simple, ¿vale? Una regla de 3, definiendo cuánto representa cada hora de consumo de energía de toda la instalación con 70 lúmenes vatio. Si le ponemos perfecto. 2 horas más, pues ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Ya, sí, correcto. Ahí sí me quedó clarísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos, Marco, Miranda, por favor. Buenas, saludos desde Costa Rica. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, si el uso de la energía en mi empresa es distribuir y comercializar la energía, un indicador de desempeño energético podría ser el cálculo de pérdidas de energía. Perfectamente. Y eso podría tomarse como, por ejemplo, con los datos que nosotros tenemos, bueno, en el año de inicio, por ejemplo, que puede ser por ahí de hace 8 años más o menos que venimos calculando, entonces sería la línea base para yo tomar de referencia, y con los cálculos anuales o mensuales, pues ahí ir optimizando esa energía. Cuidado, Marco, con ir a buscar un año de referencia 8 años atrás, porque ya dije en el ejemplo que el año base los gestores tienen que hacer un análisis profundo para entender todos los desajustes, desviaciones, porque si hay que normalizar en el futuro, o sea, si tú tomas una línea base de hace 8 años, ¿qué pasó hace 8 años? ¿No? Posiblemente algunas cosas no vas a tener respuesta. Yo empezaría el año pasado, o sea, algo que se pueda reflejar. Otra cosa es cuando hablemos de estadística y tengas muestras de hace 6 años o 8. Eso es diferente. Usar estadística para verificar es diferente a tomar un año de referencia. El año que tú tomas como referencia tienes que tener mucho. O sea, todas aquellas cosas que pueden afectar al desempeño energético, estamos hablando de la carga, ¿vale? Las líneas de distribución, la temperatura, ¿vale? Si ha habido la temperatura ha favorecido o ha sido perjudicial para las pérdidas por joule, por ejemplo. Entonces, todo eso tienes que tenerlo claro el año base. ¿Qué temperatura hizo? ¿Qué temperatura promedio diaria o semanal? O sea, ya dijo Edison, todas estas cosas hay que dimensionarlas según el tamaño de la organización y son los recursos asignados. Porque tú igual puedes tener en cuenta 7 variables, pero estás tú solo para trabajar en el sistema de gestión, ¿no? Entonces, baja una variable o 2, porque si no te vas a ahogar y el sistema de gestión nos interesa que se mueva. No que esté parado porque te falta información. Pues no la precisas. Bien, vamos con Roger. Gracias, Marco. Roger, Lucio. Buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Desde Perú. Hola. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario respecto a una mejora de eficiencia energética, algo real que ocurrió acá en mi país, de una empresa de generación eléctrica que operaba con una turbina, sigue operando, ¿no? Una turbina inicialmente de 200 megavatios, una turbina gas de 200 megavatios a ciclo simple abierto. Posteriormente convirtió esa central que operaba con una turbina gas a ciclo simple abierto a ciclo combinado, instalando una turbina a vapor de 25 megavatios. Y una clara demostración de cómo se usa eficientemente la energía es que la eficiencia de la planta, que era de 30%, subió cuando se implementó el ciclo combinado con la turbina de vapor adicional aproximadamente a 60%, ¿no? Con el mismo combustible, usando la misma cantidad de combustible, ¿no? Es una clara evidencia de cómo puede contribuir cuando se trazan bien los objetivos a mejorar la eficiencia energética de una instalación. Ese comentario quería hacer, sí. ingeniero. Muchas gracias. Sí, y ahí, por favor, para todos los que estáis haciendo el curso y pretendemos aumentar el nivel de vuestra gestión, ¿no? Para ser unos buenos gestores de energía, es mejor empezar a trazar líneas base o años de referencia antes del cambio. O sea, si esta turbina que ha comentado abierta y luego se pone en ciclo combinado, Roger Lucio, pues hubiera sido buenísimo que la organización hubiese establecido su sistema de gestión previo al cambio.
Porque si vamos a hacer ahora el sistema de gestión cuando ya hemos hecho el cambio, vamos a tener menos éxito en la demostración del desempeño energético. Solamente el comentario. Gracias. Vamos con Guillermo Pérez. Hola, buenas tardes. Hola. Desde Ecuador. Bueno, yo quería dar solo un aporte, un poco escuchando el tema de la necesidad de hacer balances de energía, líneas bases energéticas. Me gustaría darles a conocer que en la actualidad hay un software que se llama Rescreen Expert, no sé si tal vez ya lo escucharon. Sí, lo conocemos. Ya, ese software personalmente a mí me ha servido de mucho para sistemas de gestión de la energía. Es un software que les va a ayudar a generar líneas bases energéticas, a modificar líneas bases energéticas, a ingresar registros de eventos, justamente el ejemplo anterior, que en el caso de que hubo un cambio significativo en el consumo de energía, el software les puede ayudar a generar este corte y plasmar una nueva línea base energética para hacer la nueva comparativa. Aparte de eso, les puede ayudar a generar gráficas de suma acumulada, indicadores de desempeño energético, medida y verificación de ahorros y el tema de balance de energía. El software tiene todos los combustibles para y directamente les pasa a una unidad equivalente en kilovatios hora, a millones de BTUs, a cualquier unidad energética, para que lo puedan generar gráficas tipo pastel, barras, y así puedan saber. Sí, mira, sí, Guillermo, ya un día hablaremos de softwares, entonces ya sabemos que hay, o sea, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a los gestores de energía, muchísimo. Hay el que has comentado tú y hay otros, pero para que no parezca una publicidad, ya sabemos que lo estáis utilizando. Y otro día haremos un debate un poquito representativo, ¿no? De cómo, hacia qué camino ir, porque hay softwares que están muy orientados a la parte térmica, ¿eh? Y Rescreen está muy orientado a otras cosas. Simplemente hay que entender qué es lo que yo quiero. Si voy a trabajar transversalmente para cualquier sector, pues tendremos unos softwares, y si quiero trabajar solo en mi industria, que solo necesito energía térmica porque el 90% del consumo es gas, pues necesitamos otros software. De todas formas, muchas gracias, te agradezco. Okay. Cruz García, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, sí. Okay. Tengo dos dudas con respecto a dos comentarios que escuché inicialmente y quería ver si los podía clarificar antes del fin de la clase. Uno era con respecto al primer comentario de la persona que habló sobre los diferentes fuentes de energía, habló de gasolina, electricidad, que él hablaba sobre una misma unidad para la medida. Esta unidad no podría ser una unidad monetaria que permita hacer luego la comparación cuando ocurre la disminución de estos consumos. Tiene que ser necesariamente... La unidad monetaria viene después. La unidad monetaria viene después. O sea, primero el desempeño energético. Exacto. O sea, la unidad monetaria viene después. Además, tiene muchísimas cosas que una organización no puede controlar, ¿eh? La energía la puedes controlar, la inflación no. Entonces, como no depende de ti, cuando tengas que justificarte por una desviación y tengas que normalizar, ¿qué vas a hacer? Si no depende de ti. O sea, de los gestores depende la unidad, ¿no? Kilowatt hora por tonelada, kilowatt hora metro cúbico, miles de millones de BTUs, kilocalorías, de eso dependen los gestores. Luego, si monetariamente acompaña, mejor, pero como comparativa no recomendamos, ¿de acuerdo? Sí, me gustaría reforzar un poco. Tal cual tú dices, José Luis, no es recomendable ver desde el punto de vista económico, sí verlo desde el punto de vista económico, la consecuencia del ahorro. Exacto. La consecuencia, pero el primero es el energético. Es el energético. Y con respecto a lo que nos planteaba Guillermo, tal como tú decías, sí podemos armar un debate porque hay aplicaciones incluso de software libre. Y ahora incluso aplicaciones que te dan los mismos medidores. Los que te venden medidores te dan las aplicaciones. Hay muchas opciones, pero ahora tenemos que hacer la encuesta. No sé si la encuesta creo que la vamos, José Luis, acabamos de hablar con Olade y quedamos para el día martes porque 18 horas se cierra todo el evento y me pidieron que se acabe a las 18. Bien, perfecto. Pues entonces el día martes. Un saludo a todos, que pasen un buen fin de semana